Hare Krishna, bienvenidos, soy Chitrak Das. En primer lugar, quiero agradecer a Georgina por la invitación al encuentro de hoy. También quiero agradecer a todos los oradores previos que estuvieron dando clases excelentes sobre la temática que estamos abordando. Como así también quiero agradecer a todos los miembros de nuestra comunidad que de manera sincrónica y diacrónica están presentes en estos encuentros. Entonces, intentaremos seguir el presente orden. Cantar Jayo Radha Madhava, pronunciar el Dwadakshara Mantra, cantar el mantra sánscrito, la traducción y significado de Bhagavad Gita capítulo 6, texto 3. Luego voy a dar un breve comentario al respecto y ustedes, del otro lado, pueden dejar sus preguntas en la sección de comentarios que van a ser respondidas al final de la clase. Bienvenidos. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Raja Janaranjana Yashodanandana Raja Janaranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Raja Janaranjana Yashodanandana Raja Janaranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Raja Janaranjana Yashodanandana Raja Janaranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Raja Janaranjana Yashodanandana Raja Janaranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Bueno, muy bien, nuevamente bienvenidos a todos. Hoy vamos a abordar la lectura del Bhagavad Gita tal como es, específicamente del capítulo sexto, texto tercero. Comencemos con la recitación del Dwadakshara Mantra. Yo lo pronuncio y ustedes también pueden a su vez repetirlo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Arurukshor muner yogam karma karanam uchyate yogarudasya tasyaiva sama karanam uchyate. Arurukshor muner yogam karma karanam uchyate yogarudasya tasyaiva sama karanam uchyate. Arurukshor muner yogam karma karanam uchyate yogarudasya tasyaiva sama karanam uchyate. Traducción: para aquel que es un neófito en el sistema óctuple del yoga, se dice que el trabajo es el medio. Y para aquel que ya se encuentra elevado en el yoga, se dice que el cese de todas las actividades materiales es el medio. Significado, por su divina gracia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. El proceso mediante el cual uno se vincula con el Supremo se denomina yoga. Dicho proceso se puede decir que es como una escalera para alcanzar la máxima comprensión espiritual. Esa escalera comienza desde la condición material más baja de la entidad viviente y se eleva hasta la perfecta comprensión del ser en la vida espiritual pura. Según las diferentes elevaciones, las distintas partes de la escalera se conocen por diferentes nombres, pero en términos generales, la escalera en sí se puede denominar yoga y se la puede dividir en tres partes, es decir, Jnana Yoga, Dhyana Yoga y Bhakti Yoga. El comienzo de la escalera se denomina la etapa Yoga Rurukshu y el peldaño más alto se denomina Yoga Ruda. En lo que respecta al sistema óctuple del yoga, se considera que los intentos que se hacen al principio para lograr la meditación a través de principios regulativos de la vida y a través de la práctica de diferentes maneras de sentarse, que son más o menos ejercicios físicos, son actividades materiales fruitivas. Todas esas actividades llevan a lograr un equilibrio mental perfecto para controlar los sentidos. Cuando uno se vuelve experto en la práctica de la meditación, suspende todas las actividades mentales perturbadoras. Sin embargo, una persona consciente de Krishna está situada desde el principio en el plano de la meditación, porque siempre piensa en Krishna. Y como ella está dedicadamente al servicio como ella está dedicada constantemente al servicio de Krishna, se considera que ha suspendido todas las actividades materiales. Arurukshor muner yogam karma karanam uchyate yogarudasya tasyaiva sama karanam uchyate. Para aquel que es un neófito en el sistema óctuple de yoga, se dice que el trabajo es el medio. Y para aquel que ya se encuentra elevado en el yoga, se dice que el cese de todas las actividades materiales es el medio. Om Jnana Timirandasya Jnanam Jnana Shalakaya Chakshurun Militam Jnana Tasmai Sri Gurave Namaha. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktavrindam. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Saludos para Unmada Vidyanidhi. Entonces, hoy estamos leyendo el capítulo 6, texto 3 del Bhagavad Gita tal como es, y como podemos analizar, el significado es muy técnico y a su vez el significado es muy preciso, y podemos ver que en realidad todo el significado es el despliegue principalmente de un solo término sánscrito, que es la palabra yoga. Y una vez sentado este concepto, una vez definido este concepto, se despliega una línea jerárquica de los diferentes procesos de yoga. Entonces vayamos analíticamente, parte por parte, tomando elementos para comprender claramente todos estos conceptos. Las personas que no están familiarizadas con la filosofía del Bhagavad Gita, las personas que no están familiarizadas con la antigua cultura védica, es decir, la mayor parte de las personas occidentales, cuando piensan en yoga, que es el concepto central del significado de hoy, asumen que, en base al sentido común,
El yoga es una especie de gimnasia. El yoga es una actividad física que se puede practicar 1, 2 o 3 o más veces por semana, que implica adoptar ciertas posturas físicas y ciertas técnicas respiratorias. Y de hecho, para la persona occidental promedio y partiendo desde el sentido común, eso es el yoga al que tenemos experiencia en el día a día. Ahora bien, cuando en el significado de hoy se presenta la definición de la palabra yoga, no se lo hace desde el sentido común que tiene el hombre o la mujer occidental promedio. Cuando Srila Prabhupada está definiendo la palabra yoga en este significado, lo hace específicamente desde el marco teórico propio de la filosofía del Bhagavad Gita. Es decir, cuando en el significado se da una definición de la palabra yoga, no se da esta definición desde el sentido común ni desde la experiencia cotidiana que tiene el occidental promedio, sino que cuando en el significado se define la palabra yoga, lo que se hace es proceder de manera filosófica. Lo que se hace es trascender el sentido común y elevarnos a una mirada que está dominada por un concepto trascendental de lo que se entiende por yoga. Es decir, en el Bhagavad Gita el yoga no es simplemente una gimnasia que practicamos 2 o 3 veces por semana, en la cual nos sentamos con ciertos asanas o respiramos controlando el pranayam o algo similar. Ese tipo de yoga, como dice el significado de hoy, básicamente no pasa de ser un simple ejercicio físico. Ese tipo de yoga, si bien es muy valioso como actividad gimnástica, si bien conozco a personas que se dedican a ese tipo de yoga y dicen que les trae muchos beneficios en el plano del cuerpo y en el plano de la mente, aún así, ese yoga postural, ese yoga gimnástico no tiene nada que ver con el avance espiritual. Hacer ese tipo de yoga está al mismo nivel que practicar natación, que hacer ciclismo, que salir a correr o a caminar. Ese yoga postural, ese yoga físico, es simplemente una actividad gimnástica que nada tiene que ver con la elevación de la conciencia. Trae beneficios, pero por supuesto, pero son básicamente materiales para el cuerpo y para la mente. En el significado de hoy se aborda la palabra yoga en un puro y estricto sentido filosófico. Y desde esta perspectiva filosófica que se nutre del marco teórico total del Bhagavad Gita, es que trascendemos el sentido común y entendemos que en este contexto la palabra yoga, que es un término sánscrito, hace referencia a un método, hace referencia a un proceso que permite vincular al ser individual con el ser supremo. Es decir, más allá de la experiencia que tiene el hombre o la mujer occidental promedio con el yoga, más allá de la visión que tengamos del sentido común respecto de esta palabra, dentro del marco filosófico y conceptual del Bhagavad Gita, el yoga es un proceso vinculante que permite restablecer una relación entre el alma individual y Krishna, el Ser Supremo. Es decir, el yoga tiene esta característica de poder unir, de poder conectar, de poder vincular a las almas condicionadas que se encuentran en el mundo material con el plano trascendental, divino y eterno, permitiendo trascender la experiencia propia de la mente, de los sentidos, de la inteligencia y del ego, para situarnos en el plano espiritual, trascendental, divino y eterno, reconectando al alma individual con Krishna. Entonces, sentado este primer paso
del análisis del significado, que es poder definir con claridad y precisión lo que en el contexto del Gita entendemos por yoga, tenemos entonces que dar el segundo paso de este encuentro, que es clarificar cómo en el significado se están desplegando jerárquicamente diferentes procesos de yoga. Y el primer proceso que se describe es el Jnana Yoga. El Jnana Yoga es conocido como el yoga del conocimiento filosófico. Muchas veces este proceso de Jnana Yoga se lo denomina con el nombre impersonalismo. Y dentro de las variables impersonalistas hay algunas denominadas técnicamente mayavadis. Y uno de los máximos representantes de este tipo de filosofía del yoga es el Acharya Shankar, quien elaboró un comentario muy elaborado de los Vedanta Sutras de Vyasa. Entonces, dentro del proceso de Jnana Yoga hay un cultivo lógico, racional, de conocimiento filosófico, que permite establecer un discernimiento, el cual no apunta a establecer categorías materiales, sino que tiene como objetivo poder diferenciar analíticamente la naturaleza ontológica de la materia respecto de la naturaleza ontológica del espíritu. Y básicamente este proceso de yoga que está, al menos en el significado de hoy, en la primera, podríamos decir, estación o en el primer estadio de esta jerarquía del yoga en sentido vertical, es un proceso que técnicamente, cuando leemos el Bhagavad Gita, es muy superior a las actividades fruitivas. Es muy superior a lo que conocemos como los rituales karma kanda, en los que diferentes personas, llenas de deseos materiales, ejecutan diferentes rituales y ceremonias védicas en honor de los semidioses para alcanzar opulencias materiales en esta vida y para alcanzar planetas celestiales en la próxima. Comparado con ese proceso de lo que se llama a veces actividad piadosa, actividad fruitiva o que técnicamente se denomina karma kanda, evidentemente el Jnana Yoga es muy, pero muy superior. Porque en el Jnana Yoga lo que se apunta es a, tras el debido discernimiento filosófico, tras el diverso análisis de categorías, poder entrar en un estado de meditación en uno de los aspectos de la verdad absoluta que es conocido como el Brahmayoti, que muchas veces también se traduce en el Bhagavad Gita como el Brahman impersonal. Y decimos específicamente siguiendo a uno de los grandes acharyas, que es Rupa Goswami, el autor de varias obras trascendentales y específicamente el autor del Upadeshamrita, decimos siguiendo a Rupa Goswami que el Jnana Yoga es superior al Karma Kanda. ¿Por qué? Porque el impersonalista que medita en el Brahman impersonal no apunta a obtener placeres materiales ni celestiales, sino que lo que busca es, técnicamente hablando, mukti o también moksha. Es decir, el impersonalista al meditar en el Brahman, lo que persigue como objetivo de su yoga es alcanzar la liberación del ciclo del nacimiento y la muerte y reabsorber su ser individual en la totalidad del Brahman impersonal. Entonces, evidentemente este proceso, si bien está en el nivel más bajo del orden jerárquico del yoga, que describe el significado que estamos analizando hoy, a pesar de estar en ese nivel más bajo, aún así es superior al Karma Kanda. Porque aquel que sigue los rituales y sacrificios védicos, en el mejor de los casos, cuando sus deseos son materiales, lo que obtiene es elevación a planetas celestiales, y una vez acabado el karma piadoso, esa persona tiene que renacer en los planetas donde hay formas humanas de vida para seguir con el ciclo continuo de la actividad fruitiva, y así el karma kandi queda
completamente atrapado dentro del ciclo del nacimiento y la muerte. El impersonalista, el jnana yogi, es superior porque ya no quiere masticar lo masticado, porque ya no está conforme con los placeres y dolores y con todas las dualidades que experimenta el alma condicionada en el ciclo del nacimiento y la muerte. Y en base a su conocimiento filosófico y su experiencia del Brahman a través de la meditación, el jnana yogi o impersonalista quiere cortar con el ciclo del nacimiento y la muerte y volver a reabsorber su ser individual con el Brahman, o a poder realizar que no hay nada diferente de Brahman, que todo es uno, que tú eres eso. Ahora bien, cuando estudiamos diversos significados, tanto del Bhagavad Gita como del Srimad Bhagavatam, vemos que este jnana yoga, que indiscutiblemente es superior al Karma Kanda, aún así está en la línea prácticamente más baja o en el nivel más bajo de la jerarquía del yoga, porque tiene dos grandes defectos. No voy a introducir el problema de la cuestión metafísica, que cuesta mucho resolver dentro de la escuela Advaita o impersonalista, o a veces también denominada Mayavadi, que es la relación del Brahman con Maya, la relación del ser individual con el Brahman. Eso desviaría los propósitos del análisis del significado de hoy, sería un tema para todo otro encuentro. Pero centrándome en el punto particular que quiero analizar junto a ustedes, esta plataforma del yoga denominada jnana yoga o yoga del conocimiento filosófico tiene dos grandes defectos, dejando de lado la cuestión metafísica. Digo, el primer gran defecto es que la meditación en el Brahman impersonal es completamente antinatural. Es decir, en el capítulo 12 del Bhagavad Gita, Arjuna le pregunta a Krishna qué tipo de trascendentalista es mejor, si los impersonalistas o los personalistas. Y la respuesta directa que Krishna da es que los Vaishnavas son mejores, porque los Vaishnavas meditan en la forma personal de la suprema verdad absoluta. Entonces, el propio Krishna está filosóficamente argumentando que el jnana yoga no es un tipo de yoga muy avanzado, porque es un proceso arduo en términos del capítulo 12. Es un proceso difícil, es un proceso excesivamente sacrificado, porque es antinatural para un ser humano que busca la iluminación espiritual intentar meditar en algo impersonal. Es decir, intentemos situarnos en la complejidad del proceso de meditación en el camino impersonal. Krishna dice en el capítulo 12 del Bhagavad Gita que el Brahman impersonal es omnipresente, que el Brahman impersonal es inmanifiesto, que el Brahman impersonal se encuentra más allá de la percepción de los sentidos. Por eso la meditación en el Brahman impersonal es bastante antinatural, porque deberíamos, en teoría, si siguiésemos ese proceso, deberíamos meditar en algo que está más allá de todos los sonidos, de todas las formas, de todas las superficies, de todos los gustos que conocemos dentro de nuestra experiencia en el mundo material. ¿Cómo podemos hacernos a la idea de algo impersonal? ¿Cómo podemos hacernos a la idea de algo completamente inconcebible, de algo completamente inefable, de algo completamente imperceptible? Realmente es muy compleja esa meditación en el Brahman impersonal. Es bastante poco natural, pero además, vamos al segundo problema que tiene esta propuesta de yoga, denominada jnana yoga. No solamente tenemos en primer lugar la dificultad de meditar en algo impersonal como el Brahman, sino que incluso si uno lograse, como dice Krishna, después de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio y de muchas vidas, como se afirma en el capítulo 12, poder liberarnos siguiendo este yoga impersonal, la liberación que obtenemos no es segura,
es una liberación no definitiva, porque cuando el alma individual se reabsorbe tras la meditación impersonal en el Brahman, como el alma por naturaleza es activa y en el Brahman no hay actividad, no solamente es artificial la meditación en el Brahman, sino que también es artificial la liberación en el Brahman, porque el alma no encuentra en el Brahman ese ananda, esa bienaventuranza ilimitada a la que tiene derecho por su propia naturaleza ontológica. En el Brahman nos encontramos con eternidad, nos encontramos con conocimiento, hay una felicidad, sí, pero es la felicidad del cese del sufrimiento material, pero no es la felicidad positiva propia de la Ananda que encontramos en Vaikunta. Entonces, es muy difícil la meditación en el Brahman, y si obtenemos la liberación después de muchas vidas, de mucho sacrificio y de mucho esfuerzo, esa liberación no es definitiva. Y como explican muchos significados del Bhagavad Gita y del Srimad Bhagavatam, como el alma no encuentra en el Brahman lo que realmente está deseando, tras haber alcanzado la liberación, el alma cae del Brahman impersonal nuevamente al mundo material. Entonces, un paso más allá del Jnana Yoga, de ese yoga de la meditación en el Brahman impersonal, nos encontramos analizando el significado de hoy con el Dhyana Yoga. Específicamente para entender el proceso del camino de meditación impersonal, hay un libro muy interesante de Sadananda Yogindra, que es el Vedanta Sara, que explica todas las cualidades que debe tener un trascendentalista para ser iniciado en este proceso, que explica la teoría de la sobreimposición en el Brahman y que explica también cómo alcanzar moksha, la liberación. Ahora bien, un paso más allá del Jnana Yoga, el cual tiene esos serios defectos en cuanto a meditar en el Brahman y en cuanto al tipo de liberación impersonal de la que luego caemos, está el Dhyana Yoga, y es el tipo de yoga que muchas veces es conocido también como Ashtanga Yoga y como yoga místico. Y así como establecimos un referente importante en el Jnana Yoga, que es el Acharya Shankar, también hay un importante Acharya dentro del Dhyana Yoga, que es Patanjali, el autor de los famosos Yoga Sutras. Entonces, incluso si no tenemos acceso a la lectura de los Yoga Sutras de Patanjali, que describen el Dhyana Yoga, lo que también se llama Ashtanga Yoga, o también se traduce como yoga místico, tenemos dentro del Bhagavad Gita, en el capítulo 6, toda una descripción muy pormenorizada de este proceso. Entonces, en el capítulo 6 del Bhagavad Gita se explica analíticamente cómo es la práctica del Dhyana Yoga. En el yoga postural, en el yoga comercial, en ese yoga que básicamente es un ejercicio físico y una actividad gimnástica que conocemos nosotros los occidentales desde el sentido común, ese yoga puede practicarse 1, 2, 3 veces por semana. Pero el Dhyana Yoga, el Ashtanga Yoga o el yoga místico comienza en primer lugar por renunciar a todo lo material. Es decir, el yoga místico no es una práctica para un retiro espiritual de fin de semana. En el yoga místico, como afirma el capítulo 6 del Bhagavad Gita, hay que abandonar la esposa, los hijos, la casa, el auto, la cuenta bancaria, los deberes, hasta incluso hay que abandonar la propia ropa. Y se explica en el capítulo 6 del Bhagavad Gita que hay que vestirse con corteza de árbol, o las yastras dicen también en el Bhagavatam, con ropa que uno encuentra descartada en la vía pública. O sea, la idea es que para practicar Dhyana Yoga no podés hacerlo en un retiro de fin de semana o 2 o 3 veces por semana cuando salís del trabajo y vas a tu clase de yoga. El Dhyana Yoga implica que abandonás todo, que dejás todo: hijos, esposa, trabajo, dinero, auto, posesiones, incluso tu propia ropa, vestirte sencillamente, renunciando a todo, ir a un bosque, a una selva, a un desierto, a una montaña, y ahí
comenzar un proceso de asanas y de pranayam. Es decir, sentarse en ciertas posturas físicas. Dice el capítulo 6 del Bhagavad Gita que hay que poner la espalda recta, que hay que poner la mirada centrada en la punta de la nariz, y que a partir de ahí hay que practicar ciertos procesos respiratorios. A partir de ahí hay que entrar en estados de dhyana, de meditación, hasta que finalmente uno se eleva a la perfección de este sistema de yoga que se conoce como trance, como samadhi. Entonces, llegado al momento de la perfección, en el yoga anterior, en el yoga impersonalista, uno tenía acceso a un aspecto de la verdad absoluta que es el Brahman impersonal. Ahora, este dhyana yoga, este ashtanga yoga, este yoga místico es más elevado que el yoga impersonal, porque acá en lo que se medita al alcanzar el samadhi, la perfección, el trance, es en el segundo aspecto de la verdad absoluta, que es Paramatma, esa forma de Vishnu, de 4 brazos, que está en el corazón o en el interior de los cuerpos vivos de las entidades vivientes. Entonces, este Dhyana Yoga es superior al Jnana Yoga, al menos dentro del análisis del significado de hoy, y nos da acceso al segundo aspecto de la verdad absoluta, que es Paramatma. Pero, al igual que en el caso del yoga impersonalista, este yoga místico también tiene grandes dificultades. O sea, el yoga impersonalista y el yoga místico son auténticos. Son procesos de yoga, de vincular al ser individual con el ser supremo, que se mencionan en diferentes capítulos del Bhagavad Gita y también en otros textos védicos. Pero así como el yoga impersonalista es impráctico, porque meditar en lo impersonal, en lo que no tiene forma, en lo inmanifiesto, en lo que no es perceptible por los sentidos, es algo realmente muy pero muy difícil. E incluso si uno logra meditar en ese Brahman y si uno logra liberarse del ciclo del nacimiento y la muerte, el alma alcanza una liberación que no es definitiva, porque se ve atraída nuevamente por las actividades materiales en el plano de la modalidad de la bondad. Al igual que tiene esos defectos el yoga impersonalista, el yoga místico también es auténtico, pero también tiene ciertos defectos. Número 1, ¿quién está dispuesto hoy en día a dejar la comodidad de su casa, la comodidad de su auto, la vida familiar? ¿Quién está hoy en día dispuesto a abandonar los hijos? Es completamente absurdo todo eso. Es completamente impráctico todo eso. ¿Quién está dispuesto hoy en día a ir a un bosque, una selva, una montaña, vestirse de modo austero, con corteza de árbol? Y como explica el Srimad Bhagavatam en el 4º canto, cuando Dhruva Maharaj, siendo un niño muy pequeño, de apenas 5 años, fue insultado por una de las esposas de su padre, el rey Uttanapad, cuando Suruchi, la esposa preferida del rey Uttanapad, insulta al pequeño niño Dhruva, que quería sentarse en el regazo de su padre, el rey, junto a su hermano Uttama, le dice la reina Suruchi: vos no sos digno, le dice a Dhruva, siendo un niño de 5 años, vos no sos digno de sentarte en el trono de tu padre. Si querés hacerlo, primero tenés que adorar a la suprema personalidad de Dios y complacerlo. Y segundo, tenés que reencarnar y nacer en mi vientre. Y recién ahí vos vas a poder sentarte en el trono de tu padre Uttanapada. Bien, como Kshatriya, Dhruva quedó muy ofendido. Él fue a ver a su madre Suniti y le dijo: lo que Suruchi dice es verdad, ella es la preferida del rey, yo no, a mí tu padre me trata no como su esposa, sino prácticamente como una sirvienta, y si vos querés lograr tu objetivo, indudablemente tenés que adorar a la suprema personalidad de Dios. Y los grandes sabios dicen que se puede encontrar al Señor Supremo en el bosque. Y el pequeño niño Dhruva, con solo 5 años, se fue al bosque, y cuando el gran sabio Narada Muni se enteró de este hecho, fue a ver a Dhruva, y lo primero que hizo fue desanimarlo, ponerlo a prueba. Narada le dijo: pero vos sos chiquito, sos un niño, andá a jugar con tus amigos, la meditación no es para vos. Es más, y muchos sabios que lo intentan, ni siquiera llegan a ver a la suprema personalidad de Dios directamente. Esto no es para vos en esta etapa de tu vida.
Y sin embargo, Dhruva, siendo muy pequeño, le dijo a Narada, mirá, yo soy un kshatriya y no puedo aceptar esa negativa. Así que por favor enséñame algún tipo de técnica de yoga para que yo pueda finalmente complacer a la Suprema Personalidad de Dios y pedirle lo que yo deseo. Entonces Narada Muni le dijo que tenía que ir a un bosque especial, si no me equivoco, el bosque de Madhuban, y que ahí debía practicar un tipo de yoga que era una mezcla de Ashtanga Yoga con Bhakti Yoga. Y el niño Narada así lo hizo. Y el niño Dhruva así lo hizo. Y estoy contando todo esto para ejemplificar una cuestión difícil y ardua del Ashtanga Yoga. Es que Dhruva al comienzo comía cada cierta cantidad de días y después de ciertas semanas, practicando este yoga místico, Dhruva dejó de comer. Y luego Dhruva solamente vivía a base de agua, pero después de un tiempo dejó de tomar agua. Y después de un tiempo Dhruva solo vivía a base de respirar, pero luego, transcurrido ese tiempo, Dhruva pudo contener su respiración y retenerla. Y cuando Dhruva finalmente alcanzó este proceso de meditación y pudo ver en su interior a Paramatma, la Suprema Personalidad de Dios, él dejó de respirar. Y cuando dejó de hacerlo, las entidades vivientes del universo material prácticamente mueren de asfixia. Y los semidioses, preocupados por esto, fueron a ver a la Suprema Personalidad de Dios, Vishnu, explicándole lo que estaba ocurriendo y ellos no sabían por qué. Entonces Vishnu les dijo, quédense tranquilos, esto se debe a las austeridades de mi devoto Dhruva, yo voy a ir y voy a detener esas actividades. Entonces, montado en Garuda, el señor Vishnu fue a ver al pequeño príncipe Dhruva. Dhruva se postró ante el señor Vishnu, intentó ofrecerle oraciones, pero como era muy chico no sabía cómo hacerlo. Entonces Vishnu, comprendiendo el dilema de Dhruva, con su caracola tocó la cabeza del niño y ahí Dhruva comenzó a ofrecer oraciones muy selectas de todo el conocimiento védico para complacer a la Suprema Personalidad de Dios. Y sin que Dhruva le diga nada, el señor Vishnu le dijo, y ahora te voy a bendecir. Vos vas a adquirir el reino de tu padre, Uttanapad. Vos vas a mantenerte joven toda tu vida. Vos vas a disfrutar de los sentidos y a la vez te vas a ocupar en cumplir tus deberes prescritos y en adorarme. Y al final de tu vida vas a centrarte en mí a través del Bhakti Yoga, y cuando te liberes, yo te voy a dar un planeta espiritual dentro de este mundo material. Dhruva Loka, la estrella polar. Entonces, así fue. Dhruva asumió el reino, luego murió su hermano, murió su madrastra, él luchó contra los yakshas que mataron a su hermano, luego fue bendecido por Kubera y gobernó por muchísimo tiempo siguiendo el Dharma como un rey ejemplar, hasta que finalmente se dedicó nuevamente a hacer austeridades de Bhakti Yoga y desde el mundo espiritual, la Suprema Personalidad de Dios, cuando Dhruva alcanzó la perfección, envió uno de sus aviones en los que estaban sus asistentes más íntimos, Sunanda, Nanda, y ellos vinieron a buscar a Dhruva Maharaj, y Dhruva, antes de subir a esa aeronave, ofreció reverencias a los sabios, a los brahmanas, terminó su sadhana, y justo cuando Dhruva iba a subir, vino la muerte a atacarlo, y Dhruva, sin ningún tipo de esfuerzo, pisó la cabeza de la muerte, se subió a esa aeronave trascendental que había enviado Sri Vishnu desde Vaikunta, pero cuando comenzó a ascender, Dhruva dijo, no, yo no me puedo ir de acá, dejando a mi madre en este mundo material. Y los Vishnudutas le mostraron que en otra nave, su madre, Suniti, también estaba siendo llevada a Vaikunta e iba a alcanzar la liberación. Bien, pues, ¿a qué voy con todo esto? Que en este tipo de yoga que practicó cuando era niño Dhruva, él comió durante un tiempo, luego dejó de comer, luego tomaba agua, luego dejó de tomar, luego respiraba y luego dejaba de respirar. Entonces, digo, el yoga impersonal es auténtico, se menciona en el Gita, pero es prácticamente imposible de ejecutar, porque meditar en algo impersonal es demasiado abstracto, demasiado vacío.
y además, si alcanzamos la liberación con el yoga impersonal, tenemos el riesgo de caer. Y un nivel más arriba del Jnana Yoga o del yoga impersonal está este Dhyana Yoga, Ashtanga Yoga o yoga místico, que también es auténtico, que en su estado de perfección nos permite realizar a Paramatma en nuestro corazón. Pero ¿cuál es el problema? Que es extremadamente impráctico en la era de Kali, es extremadamente austero. ¿Quién va a dejar a su esposo, su esposa, hijos, hijas, casa, auto, mascotas, cuenta del banco, comodidades de la vida, para irse al bosque solo, en un lugar apartado, que uno se puede sentir inseguro, que uno no sabe qué puede ocurrir, y comer durante un tiempo, y luego dejar de comer, y beber agua durante un tiempo, y luego dejar de beber agua, y luego respirar, y luego dejar de respirar para entrar en trance y así poder llegar, practicando asanas y pranayam y austeridades, a realizar el aspecto paramatma de la verdad absoluta. Es un proceso indudablemente auténtico, pero es imposible en la era de Kali que masivamente podamos practicarlo las almas condicionadas. Por eso, así como el yoga místico es superior al yoga impersonal, en el significado de hoy se explica un tercer yoga que es superior al yoga místico, y estamos haciendo referencia al Bhakti Yoga. Entonces, el Bhakti Yoga, o proceso de conciencia de Krishna, dentro de esta jerarquía horizontal de los diferentes niveles de yoga, es el yoga más elevado de todos. Porque en el Bhakti Yoga se obtienen los beneficios del Jnana Yoga. En el Bhakti Yoga, o sea, obtenemos los beneficios del yoga impersonal. En el Bhakti Yoga obtenemos los beneficios del Dhyana Yoga, es decir, del yoga místico, pero a su vez el Bhakti Yoga nos brinda beneficios cuando alcanzamos la perfección que ni el yoga impersonal ni el yoga místico nos pueden dar. Es decir, en la práctica del Bhakti Yoga obtenemos el beneficio del yoga impersonal en el sentido de que el Bhakti requiere de un amplio cultivo de conocimiento filosófico. Srila Prabhupada, citando a acharyas previos, decía que la práctica del Bhakti sin conocimiento filosófico de las Shastras es una perturbación de la sociedad. O sea, el Bhakti Yoga es un proceso donde la devoción tiene un apoyo en el conocimiento. Es decir, es muy importante en la práctica del Bhakti Yoga constantemente nutrir nuestra inteligencia con filosofía, con la filosofía que encontramos en textos como el Bhagavad Gita, el Srimad Bhagavatam, el Chaitanya Charitamrita y tantos otros textos traducidos y comentados por A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. En ese punto el Bhakti Yoga tiene el beneficio del yoga impersonal porque requiere una actitud inteligente, requiere una actitud madura, requiere un despertar de la conciencia que parte del autoconocimiento de nuestra esencia más profunda a partir del conocimiento filosófico del ser. El proceso de Bhakti Yoga, a su vez, requiere de un conocimiento filosófico específico en sentido metafísico acerca de la naturaleza, de los diferentes aspectos de la verdad absoluta. Y en ese punto el Bhakti, al igual que el yoga impersonal, necesariamente, no como algo aleatorio o como algo opcional, sino que como algo necesario, como algo propio, como algo estructural, el Bhakti Yoga se apoya en el cultivo de conocimiento filosófico. El Bhakti Yoga se apoya en el conocimiento filosófico respecto del ser individual, respecto del ser supremo y respecto de los métodos que permiten restablecer la relación eterna entre el alma individual y Krishna. Y para eso necesitamos, sí o sí, de manera obligatoria, cultivar la filosofía, cultivar un proceso donde nutrimos nuestra inteligencia con conocimiento trascendental. Pero al igual que el Dhyana Yoga, Ashtanga Yoga o Yoga místico,
el Bhakti Yoga también recibe los beneficios de ese otro yoga, porque a partir del Bhakti Yoga podemos alcanzar, como en el yoga místico, el control de la mente y el control de los sentidos. Es decir, veíamos que en el yoga místico su practicante ponía en ejercicio ciertas posturas físicas, ciertas técnicas respiratorias que le permitían mecánicamente serenar la mente. Entonces, ese beneficio yógico de controlar los sentidos y de controlar la mente que nos ofrece el yoga místico, también nos lo aporta la práctica del Bhakti Yoga. Pero en vez de, como los yogis místicos, irnos al bosque, a la selva y dejar todo atrás, el Bhakti Yoga se puede practicar en nuestra propia posición social, económica y cultural, sin tener que, de manera artificial, renunciar a ella. Porque los pilares del Bhakti Yoga son el conocimiento filosófico y la devoción a Krishna. Son los dos pilares sobre los que se apoya este método yógico que es completamente trascendental. Y el núcleo del Bhakti Yoga son 9 angas, son 9 procesos que vinculan al ser individual con el ser supremo a través de lo que técnicamente en sánscrito se denomina Shravanam, Kirtanam, Smaranam, etc. Entonces, en la práctica del Bhakti Yoga obtenemos el beneficio del yoga impersonal porque cultivamos conocimiento filosófico constantemente. En la práctica del Bhakti Yoga obtenemos el beneficio del yoga místico o Dhyana Yoga porque también logramos el control de los sentidos y la mente a través de los procesos de, número 1, Shravanam, es decir, oír sobre filosofía trascendental, oír sobre las actividades de la divinidad. De hecho, en el primer canto del Srimad Bhagavatam, los sabios de Naimisharanya, encabezados por Saunaka Rishi, le piden a Sutta Goswami que describa los pasatiempos, que describa las actividades trascendentales de la suprema personalidad de Dios Sri Krishna, como así también los pasatiempos de las expansiones plenarias del Señor. Porque eso, naturalmente, es una fuente de deleite trascendental. Entonces, a través del proceso de escucha, a través del proceso de Shravanam, cuando observemos nuestra mente y nuestra inteligencia en la escucha o también en la lectura de obras trascendentales como el Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam, técnicamente hablando, en el proceso de Bhakti Yoga, al hacer eso, estamos adorando a la suprema personalidad de Dios desde nuestra inteligencia. Es decir, al oír la filosofía trascendental que Krishna expuso antes de la batalla de Kurukshetra en el Bhagavad Gita, al oír lo que afirma el Srimad Bhagavatam acerca de las actividades y pasatiempos de la suprema personalidad de Dios Sri Krishna y sus expansiones plenarias, eso nos sitúa yógicamente en la plataforma del Bhakti, en la absorción tanto en tatua, en la comprensión de la naturaleza ontológica y metafísica de Bhagavan Sri Krishna, como también nos absorbe en lila, en los pasatiempos trascendentales de Krishna y las almas liberadas. Y es muy potente ese proceso de Shravanam. Entonces, el segundo proceso fundamental del Bhakti Yoga es Kirtanam. Es el hecho de hablar, de recitar, de cantar. ¿Y sobre qué? Cuando uno obviamente escucha acerca de Krishna, canta el Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Y como explica Srila Prabhupada, el fundador y acharya de ISKCON, al cantar Hare Krishna trascendemos la experiencia sensorial, trascendemos la experiencia mental, incluso trascendemos la experiencia intelectual para situarnos en el plano del ser, para situarnos en la plataforma del alma individual y, mediante ese Mahamantra Hare Krishna, revivimos nuestra relación eterna y trascendental con Krishna mismo. Y como afirma el capítulo 2 del Bhagavad Gita, en esta práctica del Bhakti Yoga
uno experimenta una alegría trascendental. En el capítulo 9, texto 2 del Bhagavad Gita, se afirma que este conocimiento, el del Bhakti Yoga, es el rey de toda la educación, es el más secreto de todos los secretos, brinda una percepción directa del ser y se practica con alegría. Y todos aquellos que somos amigos de los Vaishnavas, y todos aquellos que hemos ido a algún centro o algún templo de ISKCON, todos aquellos que junto a los Vaishnavas, en los Vajans o en el Kirtan hemos cantado Hare Krishna, naturalmente hemos experimentado una bienaventuranza trascendental, lo cual nos demuestra que el Mahamantra Hare Krishna está más allá del plano sensorial, mental, intelectual y nos sitúa en el estado de conciencia de Krishna, que es divina y puramente trascendental. Todos aquellos que de un modo u otro tienen contacto con la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna y practican el proceso de Harinam Sankirtan, cantando junto a los Vaishnavas el Mahamantra Hare Krishna, todos aquellos que han hecho esto han experimentado una serenidad que ninguna actividad material puede dar, han experimentado mucha alegría, han experimentado mucha felicidad e incluso éxtasis trascendental. Porque eso se deriva del canto de este Mahamantra Hare Krishna. Iluminación espiritual, avance espiritual, determinación y sobre todo encontrar un gusto en revivir nuestra relación con Krishna. Entonces, este Bhakti Yoga también, además de oír y de cantar, el tercer proceso fundamental es el recordar. Si uno escuchó apropiadamente, si uno cantó con concentración, entonces en todo momento del día, cuando uno está con la familia, cuando uno está trabajando, cuando uno está en un viaje o en la actividad que uno esté haciendo, la mente comienza a recordar la filosofía del Gita que nos permite comprender la posición ontológica de Krishna como suprema personalidad de Dios, o los lilas del Bhagavatam que nos permiten recordar cómo Krishna junto a los Gopas y Balaram van a los bosques de Vrindavan a cuidar vacas surabis, y cuando Krishna toca su flauta, ese sonido trascendental cautiva los corazones de los seres vivientes móviles e inmóviles, y todos se sumergen en Vrindavan al oír la flauta de Krishna en un océano de éxtasis trascendental. Entonces, este punto es muy importante. Hoy vimos en el significado de hoy que el yoga que explica el Bhagavad Gita es diferente del yoga postural o comercial, que solo es ejercicio físico, que es muy bueno ese yoga como gimnasia, pero que nada tiene de espiritual si no se le añade elementos de bhakti. Y luego vimos también que yoga significa, en el significado de hoy, unir al ser individual con el ser supremo, al alma con Krishna. Y vimos que en el significado de hoy se describen tres procesos de yoga: el yoga impersonal, el yoga místico y el bhakti yoga, y que el yoga místico es superior al yoga impersonal y que el bhakti yoga es superior al yoga místico y al yoga impersonal. En el yoga impersonal es muy difícil meditar en el Brahman, es muy difícil liberarse, y si uno se libera después puede caer. En el yoga místico hay que ser muy renunciado, muy austero, muy sacrificado, y uno llega a realizar, si es que lo puede, en el samadhi, la comprensión de Paramatma como el segundo aspecto de la verdad absoluta. Y en este bhakti yoga vemos que obtenemos los beneficios del yoga impersonal y del yoga místico. En el bhakti yoga, al igual que los impersonalistas, tenemos un fundamento filosófico muy fuerte, muy estricto, muy marcado, muy complejo, muy profundo. Al igual que los yogis místicos, tenemos control de la mente y de los sentidos, porque la práctica del conocimiento y la devoción, a partir del proceso de oír, cantar y recordar acerca del nombre, la forma, las cualidades y los pasatiempos de Krishna, nos permite entrar en contacto al alcanzar la perfección con el aspecto más elevado de la verdad absoluta, que es Bhagavan, Sri Krishna, el que es pleno en belleza, en fuerza, en conocimiento, fama, renunciación, riqueza, etc. Entonces, quien practica el yoga impersonal, si logra alcanzar la perfección, va al Brahman. Quien practica el yoga místico
si uno identifica su ser individual en sentido cualitativo y cuantitativo con Paramatma, creyendo que no hay diferencia entre el alma individual y Paramatma, ese yogi místico obtiene liberación impersonal. Pero si el yogi místico entiende que Paramatma es la verdad absoluta y que uno es parte de ese ser y desarrolla una actitud devocional hacia Paramatma, entonces ese yogi místico, dada la mezcla de bhakti que hay en su proceso, puede alcanzar una liberación personal. Y el bhakti yogi, quien practica los 9 procesos de este yoga que se apoya sobre el conocimiento y la devoción, conocido como bhakti, logra también una liberación del ciclo del nacimiento y la muerte, pero no pierde su identidad como el impersonalista, sino que, saludos para Gustavo Prabhu, entonces el yogi, el bhakti yogi, tras oír, cantar y recordar acerca del nombre, la forma, las cualidades y los pasatiempos de Krishna, entonces logra mukti, logra liberación, pero no pierde como el impersonalista su individualidad, sino que el Vaishnava puro, al liberarse, mantiene su individualidad y en su forma o su arupa espiritual y eterna restablece su relación amorosa con Krishna, el cual también se manifiesta en su forma personal. Entonces, hay un texto muy interesante del Srimad Bhagavatam que dice: Sarva kama akamo va moksha kama udaradi tibrena bhakti yogena shayeta purusham param. Entonces, el Srimad Bhagavatam afirma: Sarva kama, si uno tiene todos los deseos materiales, si uno es moksha kama, es decir, como un impersonalista o como un místico que su práctica de yoga apunta a alcanzar mukti, liberación, o si uno es akama, si uno está libre de deseos, como los Vaishnavas puros, entonces, ya sea que vos tengas todos los deseos materiales, ya sea que vos busques liberación impersonal, o ya sea que no tengas ningún deseo material, por todos los medios hay que adorar a la suprema personalidad de Dios, Sri Krishna. Esto quiere decir que cuando uno practica yoga impersonal, no obtiene el beneficio del Bhakti Yoga. Pero cuando uno practica Bhakti Yoga, puede obtener el beneficio de las actividades ritualísticas Karmakanda, puede obtener el beneficio del yoga impersonal, puede obtener el beneficio del yoga místico y a su vez el propio beneficio del Bhakti Yoga. Es decir, que todo tipo de trascendentalistas pueden ver cumplidos sus deseos a través de la práctica del Bhakti. No hay que dedicarnos a la adoración de semidioses, no hay que dedicarnos a la meditación en el Brahman impersonal, no hay que ir al bosque a practicar yoga místico. Lo que se recomienda en esta era de Kali es la práctica del Bhakti Yoga centrada en la práctica del canto y la meditación en el Maha Mantra Hare Krishna. Porque eso nos va a dar el resultado que obtienen los demás yogis, que es liberación. El Bhakti Yoga es el yoga más elevado comparado con el yoga impersonal y con el yoga místico, porque nos da los subproductos de los demás yogas: conocimiento filosófico, control de la mente, control de los sentidos, y también mukti, y también liberación. Pero el Bhakti Yoga puede darnos algo que ningún otro proceso de yoga nos puede dar, y que es mucho más elevado que la propia liberación. Para la filosofía Gaudiya Vaishnava, el máximo beneficio del Bhakti Yoga y la máxima perfección del Bhakti Yoga no es la liberación, que es lo que buscan los demás yogis, sino que la meta más elevada de la vida que podemos lograr por los procesos de oír, cantar y recordar acerca del nombre, la forma y las cualidades y los pasatiempos de Krishna es alcanzar el prema, es alcanzar el amor puro por Krishna. Y en ese plano, el alma individual, restableciendo su relación eterna y amorosa con Krishna, alcanza la máxima perfección, la máxima autorrealización, la máxima felicidad y la máxima bienaventuranza. Hare Krishna, muchas gracias, todas las glorias a Srila Prabhupada y a los devotos reunidos. Aum Tat Sat.
Bien, voy a chequear si tenemos preguntas en la sección de comentarios, pero no estoy viendo ninguna. Así que agradezco a todos los presentes que estuvieron en este encuentro de manera sincrónica, agradezco a los que verán más adelante este video de manera diacrónica. Muchas gracias. Hare Krishna.